De la ciudad de Pergamino, vengo de una ciudad que es fumigada, es decir, de un pueblo fumigado, donde encontramos una devastación en la salud de nuestra población muy crítica y muy difícil de poner en palabras y de poner en todo caso en números, como contaba el compañero hace un momento. Esto se ha generado estratégicamente como un círculo que no nos permite visibilizar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con nuestros pares. Particularmente soy madre de niños que fueron afectados por las fumigaciones y soy también afectada directa por las fumigaciones con agrotóxicos que se producían frente a mi domicilio. Y bueno, todo esto lleva un gran recorrido, ¿no?, en una ciudad sojera, en un núcleo sojero, donde existen más de 70 empresas que lucran con el agronegocio, donde Bayer Monsanto es la cabeza de todas las aristas sociales, donde, bueno, estratégicamente se elabora esa colonización del pensamiento a nivel cultural, hasta el punto de creer, ¿no?, que el campo con el modelo productivo actual es aquel que nos va a sacar adelante, nos va a matar el hambre a todos, como dicen, ¿no? Y la realidad es la que hoy descubrimos en nuestros cuerpos, ¿no?, la que venimos descubriendo como mamá particularmente en las afectaciones que vinieron surgiendo diariamente, ¿no?, cada vez que aparecía algún síntoma nuevo, cada vez que recorríamos algún médico o alguna institución diferente, y donde nadie nos preguntaba en dónde vivíamos ni en qué zona vivíamos en el contexto de algún tipo de contaminación ambiental o cómo nos alimentábamos. Nadie nos preguntaba nada de eso, ¿no? Por eso es tan importante hoy estar acá en este espacio de salud, ¿no? Es muy importante. Sí reconozco que debería estar lleno todo este sector de médicos, sobre todo. Reconozco que debería estar lleno, porque considero que son los actores principales dentro del ámbito de salud, donde tienen la palabra autorizada, ¿no?, para hablar de estos temas. Quizás yo, que soy docente en salud, soy mamá de afectados, soy abogada, puedo hablar desde mi experiencia y desde todo lugar padecido, ¿no?, de todos estos trayectos recorridos a partir de las enfermedades de mis hijos y de tantas familias que hay hoy enfermas en Pergamino. Pero bueno, siempre nos ha faltado en Pergamino esa voz de algún facultativo que pueda decir, bueno, esto tiene que ver con los agrotóxicos que tienen en el cuerpo las personas, ¿no? Entonces, por eso celebro que los que están acá estén escuchando en este momento, y lamento que no esté todo el resto, ¿no?, porque es una pena que surja esta situación. Bueno, por otro lado les cuento que tengo 2 hijos, que mis 2 hijos lamentablemente han sido víctimas de las consecuencias que provocan en el cuerpo las sustancias agrotóxicas. Mi nene tiene 120 veces más de sustancias agrotóxicas de lo que puede resistir por su peso y por su tamaño. Mi hija tiene 100 veces más de lo que puede también tolerar y resistir por su peso y por su tamaño. Esto ha sido comprobado a través de distintos análisis que les han realizado, después de mucho tiempo recorrer distintos ámbitos de la salud. Y bueno, finalmente lo que se pudo conocer es que esas sustancias tóxicas, esas sustancias de veneno que están en sus cuerpos ya han provocado daño genético, que se conoce como genotoxicidad. Esta evaluación la ha hecho la doctora Delia Iasa, ha evaluado las células de los cuerpos de mis hijos y de toda la familia, y lamentablemente pudimos confirmar que existe ya un daño muy grande a nivel genético en sus cuerpos y en los cuerpos de toda la familia. Y bueno, esto nos llama también un poco a poner la palabra, a poner el cuerpo, a poner la resistencia en todo este ámbito que es tan complejo, ¿no? Es de alguna manera
un monstruo, como quien quiere decir, ¿no? Porque acá se generan tipos de complicidades, se generan tipos de situaciones que no permiten a las personas ver lo que nos están haciendo, lo que les están haciendo en el cuerpo a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Y esa es la importancia que tiene el hacerse en persona, ¿no? Y comunicar también que estamos acá, a pesar de todo este modelo monstruoso que hay, estamos acá, que estamos luchando para que esto se termine, para que se pueda conocer la realidad que nos ocultan, porque, por ejemplo, en Pergamino hay una ordenanza que habla de los registros de tumores de las personas de Pergamino, pero sin embargo nunca se ha reglamentado para que no puedan conocerse cuánto cáncer hay en Pergamino. Les cuento que en 8 manzanas, solamente en 8 manzanas dentro de un barrio, encontramos 53 casos de cáncer, entre ellos muchos niños. Y dentro de ese barrio, que no es casualidad, encontramos en el agua de red, en el tanque central del agua que consumen los vecinos y vecinas, 19 sustancias agrotóxicas, de las cuales el 46% se determinaron como cancerígenas y el resto como disruptores endocrinos. Entonces estamos en una situación que ya no podemos flexibilizar más, no podemos socializar más con este tipo de modelo que, lejos de ser sustentable y sostenible, es completamente destructivo. El sacrificio humano, el costo humano y el costo ambiental que está teniendo este modelo productivo ya tiene que terminar. Tiene que terminar para nosotros, para nuestros hijos y para todas las generaciones futuras, ¿no? Ya hemos arruinado muchísimas vidas. ¿Y por qué nosotros tenemos que padecer en nuestros cuerpos ese sacrificio? ¿Por qué tenemos que sufrir en el cuerpo de nuestros hijos o ver sufrir en nuestros hijos la consecuencia de este modelo, el impacto de este modelo? Entonces, volviendo un poquito a lo que es Pergamino, vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Es todo un círculo, donde la política de Estado inaugura, mientras nosotros pedimos una medida cautelar de protección, el intendente de Pergamino inaugura una planta de bióceres, o por ejemplo hace una campaña de Bayer Monsanto. Entonces tenemos ese pensamiento tan colonizado que las personas corren una maratón para recaudar fondos para un centro oncológico, que es el único que hay en Pergamino, que tiene alta tecnología. Corre para curarse del cáncer con la remera auspiciada por Monsanto Bayer. Te fumigan la escuela rural, pero te regalan el kit escolar o te ponen el gas. Esa es la perversidad que se maneja en todos los ámbitos sociales en nuestra ciudad, que creo que se repite en la mayoría. Acá veo a la compañera y veo que se repite, ¿no? Nosotros, a partir del conocimiento que tuvimos, de la afectación directa que tuvieron mis hijos en su salud, comenzamos a caminar, a transitar una causa judicial. ¿Podés detallar qué pasó en tu familia, Sabri? Sí. ¿Puede ser? Sí, bueno, primeramente les cuento que yo en el 2011 ya venía haciendo denuncias por las fumigaciones que se realizaban en zona urbana frente a mi domicilio. Y bueno, en 2011 me encontraba embarazada de 5 meses de gestación y producto de una fumigación pierdo ese embarazo. Mi hija más grande ya se venía enfermando, venía teniendo problemas más bien de tipo tópico, ¿sí? y respiratorio, o algún síntoma inflamatorio cada vez que se fumigaba, pero no trascendía de ahí. Y bueno, a partir de ello empezó a enfermarse cada vez más, recorriendo distintos médicos, la trataban por un diagnóstico, por otro diagnóstico, le hicieron muchísimos estudios de alta complejidad,
hasta que finalmente nos derivaron a Fundación Hospitalaria, donde fueron atendidos por un equipo interdisciplinario para saber qué era lo que estaba pasando. Mi hija en ese momento ya no podía caminar, ya se encontraba limitada en su función motriz, estaba en una silla de ruedas, ya tenía maestra domiciliaria, no podía concurrir a la escuela, no podía mover bien sus manos, sus piernas, y bueno, lo que le detectaron fueron quistes dentro de los huesos, le detectaron un tipo de osteomielitis que primeramente era un diagnóstico común, como una osteomielitis tratable, y bueno, se detectaba la bacteria y ya está. La cuestión es que no tenía bacteria. Entonces fueron viendo distintas posibilidades, le realizaron, como recién dije, todos los estudios posibles, desde los más simples hasta los más complejos, hasta que en infectología nos preguntan dónde vivíamos, qué comíamos, porque ya no sabían cómo tratarla, porque le retiraban los quistes y le volvían otra vez a salir. Y empezaba a hacer reacciones distintas, no era reuma, no era ninguna afectación de índole ósea, no tenía ninguna enfermedad reumatológica y no coincidía con ninguno de los diagnósticos que eran posibles para ese tipo de síntomas. Entonces, en infectología, cuando nos preguntan qué alimentación consumíamos, dónde vivíamos, honestamente yo no asocié esto que le estaba pasando con los agrotóxicos. Ingenuidad, lo que fuere. También una parte de mí decía que no quería que fuera eso, porque imagínense que fumigaban y todo el veneno se entraba a casa. Cuando cerrábamos las ventanas se quedaba dentro, cuando abríamos entraba más, y la complicación, ¿no?, que era eso a nivel mental, a nivel de la psiquis, manejar todo eso. Y realmente cuando mencioné que vivía en una zona donde se fumigaba y que ya había yo tenido problemas, que ya había perdido un embarazo consecuencia de esas fumigaciones, directamente nos derivaron a toxicología, al área de toxicología ambiental, donde nos atienden en el Hospital Austral de Pilar, también equipo interdisciplinario. Bueno, cuando llegamos a ese lugar, lo primero que nos solicitan es hacer los estudios para ver si tenían efectivamente o no tóxicos en el cuerpo y para ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque ya todo lo anterior que se había realizado había dado todo negativo, no había origen que disparara tal situación de enfermedad en el cuerpo. Así que bueno, para nuestra sorpresa encontraron cantidades excesivas en el cuerpo de mi hija y también de mi hijo de sustancias agrotóxicas, y fue lo que confirmó lo que sospechaba la toxicóloga y su equipo, donde nos manifestaron que todo lo que estaban padeciendo era porque el cuerpo no sabía cómo solventar esa situación. Mi hijo, en cambio, hizo adenomegalias, hizo linfoproliferación ganglionar. Bueno, ambos estuvieron en tratamientos complejos. Mi hijo estuvo en tratamiento con agentes quimioterápicos. Bueno, a él tuvo también la misma suerte en recorrer todos los médicos, en hacer todos los estudios posibles, en descartar todos aquellos diagnósticos, hasta los más raros que se le hicieron, recuerdo, en el Instituto Malbrán, y finalmente se determinó que lo estaba afectando era precisamente la sustancia de veneno que tenía en su cuerpo. Así que bueno, pasamos por un largo proceso entre cada síntoma que iba apareciendo, ¿no? Porque podía dispararse para cualquier lado. De hecho, yo tengo sustancias neurotóxicas en mi cuerpo en altas concentraciones y tuve dos ACV. Entonces,
al ser tratada dentro de el equipo interdisciplinario, el neurólogo me aclaró, esto puede dispararse en cualquier momento, puede resultar en otro tipo de consecuencias, pero bueno, es como una bomba de tiempo, ¿no? Es como una bomba, porque uno llega a su casa y quiere ver a sus hijos bien, y llega y quiere verlos que no tengan ningún síntoma. A mi hijo se le inflamaba la lengua, se le inflamaban los ojos, se le inflamaba el cuello, tenía ganglios agrandados dentro de sus intestinos, alrededor de su aorta, en todas las partes blandas del abdomen, en el cuello, en la ingle. Y todo esto, ¿no? Todo esto que ha pasado, que nos llevó tanto de dolor como madre, ¿no? Porque ver a mis hijos en esta situación y la posibilidad de no poder hacer nada, ¿no? De no poder hacer nada más que el tratamiento, todo lo que indican, y ver cómo va surgiendo, ¿no? Paso a paso, la enfermedad de cada uno, o cómo va surgiendo, si va apareciendo algo nuevo, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si hace orina con sangre, si todo eso se vivió. Entonces, este es el ejemplo que por ahí yo coloco, ¿no? Yo como abogada soy representante también de mis hijos y de la población de la ciudad de Pergamino, pero uno ve más allá de la letra fría de un expediente y ve el día a día, ¿no? Ve el día a día de la cantidad de personas. Hay más de 70 historias clínicas en esta causa, donde todas demuestran la afectación en la salud que han tenido, donde han ya fallecido muchos de los 53 casos que mencioné de cáncer, donde hay muchas familias que no pudieron acceder a atenderse dignamente en la salud. En Pergamino no tenemos médicos que hablen de esta situación. Y eso es lo más complejo, que nuestro sistema de salud no habla, no se permite hablar. El bajado de línea precisamente es este, que no se hable, que no se investigue el origen de lo que está sucediendo. De hecho, una de las oncólogas más importantes de Pergamino, referente como oncóloga en la ciudad de Pergamino, casualmente hace unos días lo veníamos charlando con Julia, que es mi compañera del colectivo, sacó en los medios una nota diciendo que le asombra la cantidad de cáncer que tiene la población de Pergamino, sobre todo la cantidad de niños y jóvenes que tienen cáncer en Pergamino. Pero no habla de que vivimos en un núcleo sojero, de que se usan más de 3.100.000 litros kilos por año de sustancias agrotóxicas. De eso no se habla. Se habla de la multifactoriedad que hay causal del cáncer, pero sin embargo no hablan del posible origen, ¿no? Que ya todos lo conocemos porque está en el suelo, se ha comprobado, se han sacado muestras de distintas partes de Pergamino, donde en el suelo, en el patio de los hogares de las personas, hay distintas variedades, lo que busquen hay de sustancias agrotóxicas, lo que busquen hay en el agua, lo que busquen hay en el cuerpo de las personas, lo que busquen también hay en los alimentos. O sea que esto no es un tema tanto regional. Si queremos trasladarlo a lo que nos pasa habitualmente, nosotros consumimos la dosis del plato fumigado diariamente, ¿no? Porque tenemos en los alimentos, en la mayoría de ellos, tenemos distintas sustancias de veneno que vamos incorporando paso a paso, ¿no? Es una bomba también de tiempo. Así que un poquito esa es mi historia y la traslado para que también se conozca, ¿no? Desde adentro cómo se vive, cómo son las puertas que también se van cerrando. Cuando nosotros mencionamos agrotóxicos en Pergamino, es como si habláramos o si mencionáramos una mala palabra, ¿no? Allá son fitosanitarios, no son agrotóxicos. Para nosotros son agrotóxicos. En nuestro cuerpo funciona como un tóxico, como un veneno
como un disparador de enfermedades y de muerte. Y por eso es que necesariamente tenemos que trabajar paso a paso desde distintos sectores para poder informarnos, acceder a esa información que nos hace falta para poder decidir qué hacer con esto que hoy sabemos, ¿no? Porque parte de esa colonización del pensamiento se centra en eso, ¿no? Allá los medios de Pergamino son todos medios del campo, son la radio del campo, el diario del campo, el canal del campo. Entonces, cuando surge esta novedad de que hay más de 70 historias clínicas que demuestran que la gente está enferma por culpa de los agrotóxicos, la primera plana del diario era, recuerdo, en la primera medida cautelar que logramos, que fue alejar las fumigaciones de las cabezas de las personas a 1095 metros por vía terrestre y a 3000 metros por vías aéreas. La primera plana decía o hablaba del aumento del precio de los juguetes. Los medios nacionales, algunos se hicieron eco de esta información, otras provincias, hubo llamados de todos los alrededores, pero en Pergamino se hablaba del aumento del precio de los juguetes. Por eso es que también creo, desde mi lugar, que estamos siendo víctimas de la desinformación o de saber solamente lo que quieren que sepamos, nada más. Pero la realidad es que hoy nuestro modelo agroproductivo no tiene nada de sustentable ni de sostenible. Hoy está siendo sumamente destructivo, no solamente para los cuerpos, sino también para toda la biodiversidad. Y nosotros sin ambiente, sin biodiversidad, tampoco podemos vivir. Lamentablemente les cuento que mis hijos siguen en tratamiento, van a seguir hasta tanto nos determine la toxicóloga junto a su equipo médico, y que es, como les decía, un día a día de ver, de revisar que no tengan algo nuevo, de levantarte y ver si tiene fiebre, si no tiene fiebre. Si tiene fiebre y tiene tos, bueno, es por la tos que tiene fiebre, pero si tiene fiebre y no tiene tos, no tiene mocos, no tiene nada, hay que llevarlo corriendo al médico. Si se le inflama de nuevo el cuello, si tiene alguna reacción en la cara o en la lengua, bueno, hay que llevarlo corriendo al médico. Y es así, nuestra vida se ha modificado, ha dado un giro de 360 grados de un día para el otro, y nos hemos encontrado viviendo en una pesadilla. Y así como vive mi familia, viven un montón de familias. Hay 4 barrios afectados o 4 barrios por lo menos que están siendo investigados por estas causales. Y lamentablemente se van reiterando los cuadros que vamos mencionando. En esos barrios hay muchos nacimientos con malformaciones. Hay muchos niños con autismo, hay mucha leucemia en niños, hay mucho cáncer, se ve la muerte, se ve el dolor, se ve todo el sacrificio humano que producen y provocan estos agrotóxicos. Entonces, nosotros no queremos más, por eso nos llamamos en el colectivo Paren de Fumigar Pergamino, porque realmente no podemos flexibilizar esta cuestión. La salud no se negocia, la salud está primero. Hemos recibido distintos tipos de amedrentamientos, de amenazas, hemos recibido hasta tiros en mi casa, hemos recibido bidones vacíos de agrotóxicos, hemos recibido hasta atentados, no solamente yo, sino mi grupo familiar. Pero bueno, yo creo que tenemos que continuar hablando de esto, tenemos que continuar no solamente resistiendo, sino saliendo a poner el cuerpo, a luchar, porque eso es lo que nos queda. La salud ya nos robaron, la salud, nos quitaron la salud, la arrebataron, pero lo que no puede pasar es que nos quedemos sentados a esperar la muerte, ¿no? O a esperar
a que dentro de unos años los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos sigan teniendo las mismas consecuencias y los mismos padecimientos. Por eso la necesidad de comunicar en primera persona, bueno, es mucha porque se nos cierran muchísimas puertas cuando decimos agrotóxicos. Es mucha la necesidad de que se sepa lo que está pasando, y no solamente en Pergamino, sino que después de la causa, o a partir de la causa de Pergamino, hubo muchos pueblos cercanos se animaron a empezar a denunciar esto y fueron descubriendo lo mismo. Fueron descubriendo que en el cuerpo tenían agrotóxicos, fueron descubriendo que tenían daños genéticos, fueron descubriendo lo mismo. O sea que si hacen el mismo análisis que hicieron en Pergamino, tanto en la zona cercana a la periferia o a los campos como en la zona céntrica, van a encontrar lo mismo. Porque se exploró y se analizó material de aguas, por ejemplo, o material biológico de las personas, de gente que no tiene nada que ver con el campo, gente que está completamente alejada, ¿no?, del campo, y sin embargo se han encontrado altas concentraciones de sustancias agrotóxicas. Entonces, a partir de todo esto, es necesario desde cada lugar, ¿no?, desde cada lugar, como personas de a pie y como personas con cierta posición en la sociedad, con las facultades que tiene cada uno en la medicina y en cualquier campo, ¿no?, en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina, poner esto sobre la mesa y ya no callarlo más, ¿no?, ya no callarlo más, porque no solamente el resto está afectado, sino que nosotros también estamos afectados. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Nosotros logramos, a partir de una causa que llevamos a la justicia federal, esas limitaciones, más la entrega de agua envasada que ha sido analizada, pero ha sido un camino muy, pero muy tortuoso desde el ámbito médico, porque hemos recorrido por lo menos 15 instituciones, hasta que llegamos a saber qué era lo que les pasaba a mis hijos y a mi familia. Eso es lo grave de esto, ¿no? Eso es lo grave de llegar a un médico y que te pregunte todo y que después de descartar eso ya te trate con un diagnóstico, pero sigas empeorando y te siga tratando por ese diagnóstico, y sin embargo faltaba esa pata, ¿no? Preguntar dónde vivís, qué hay alrededor de tu casa. Era más sencillo empezar por ahí, siempre me pongo a pensar, pero bueno, son los modelos que también imponen los lineamientos dentro de nuestro hospital, por ejemplo de Pergamino, o desde el ámbito privado. De hecho, muchos son productores, o la mayoría tiene vínculos con la producción, ¿no? La mayoría, porque imagínense que más del 70% de la ciudad de Pergamino produce soja, o sea, la producción casi neta es de soja. Y como les decía, hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio. Así que bueno, se nos dificulta desde la salud, se nos dificulta desde las leyes, porque tampoco encontré como mamá a alguien que pudiera acompañarme dentro del ámbito judicial. Por eso tuve que hacer justicia por lectura propia, como digo, porque les cuento, yo no era abogada antes de todo esto, pero bueno, llegó un momento que ya no podía resistir más ver a mis hijos enfermarse y que nadie pudiera abrirme esa puerta que estaba golpeando, gritando un pedido de ayuda, ¿no? Lamentablemente hemos tenido que tomar esa decisión, que creo hoy en día que fue correcta, pero que me costó muchísimo aceptar que nuestros pares también miraran para otro lado, ¿no? Eso es lo más difícil, el sentirse solo, el sentirse que desde el ámbito donde tienen que apoyar, o por lo menos desde el ámbito de la salud, tampoco se hizo lo que se tenía que hacer, porque cuando conocimos los resultados volvimos a ser atendidos en Pergamino, y sin embargo
no nos quisieron recibir con ese diagnóstico. Eso fue la peor parte, ¿no? O sea que teníamos que, cada vez que pasaba algo, volver a ser atendidos al lugar de origen, viajar desde Pergamino hasta Pilar para poder atendernos, porque, bueno, era enmascarar el síntoma y seguir adelante el día a día, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco mi historia. Les cuento que no es fácil, no ha sido fácil y yo sé que no va a ser fácil. Pero algo va a cambiar. A partir de hoy que ustedes conocen esta realidad, yo creo que algo va a cambiar. Algo estaremos sembrando, ¿no? Y eso es lo importante para todos y todas los que están acá y las que están acá. Así que bueno, muchas gracias.